Buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Southeastern Synod. Les voy a interpretar un sermón de la reverenda Jill Henning, quien es asistente del obispo para el liderazgo y administración para el Sínodo del Sureste de la ELCA, Iglesia Evangélica Luterana en América. Este sermón es para el día 20 de septiembre y los textos del día son Jonás 3 del 10 al 4 verso 11, Salmo 145 del 1 al 8, Filipenses capítulo 1 del 21 al 31 y Mateo 20 del 1 al 16. Les voy a leer el Evangelio antes de interpretarles el sermón. Mateo 20, del verso 1 al 16. Jesús dijo: Sucede con el reino de los cielos como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿Por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: Llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: Estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Hasta aquí el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Gracia y paz a ustedes. Mi nombre es pastora Jill Henning y sirvo como asistente del obispo del liderazgo y administración para el Sínodo del Sureste de la ELCA, Iglesia Evangélica Luterana en América, y les traigo saludos del obispo Kevin Strickland y de todo el personal del Sínodo del Sudeste en el medio de esta pandemia mundial. Nuestra lección del Evangelio de hoy pone ante nosotros un reclamo sobre prácticas laborales injustas. Esta historia de un hombre que pagaba a los que trabajan 1 hora lo mismo que a los que trabajan todo el día es preocupante. Pero entonces creo que sería justo decir
que los jornaleros siempre han sido explotados. Sabemos que los campesinos que recolectan grano de café en Centroamérica reciben muy poco de lo que pagas por tu 20 caramel latte en Starbucks. O los que van a las minas para cosechar metales preciosos como el cobalto, un metal que se usa para fabricar teléfonos y computadoras, y reciben centavos del dólar por el trabajo peligroso que realizan. Ni siquiera tenemos que mirar más allá de nuestro propio país para ver compañías que tienen políticas para limitar la cantidad de horas que un trabajador puede trabajar para que cualifiquen para los beneficios, o trabajadores indocumentados que son contratados cerca del contenedor de la basura en un gran local, caja de ferretería, si es que hay trabajos. Pocos parecen preocuparse por los jornaleros. Los estudiosos han determinado que los trabajadores agrícolas de la época de Jesús estaban bastante oprimidos. Eran campesinos sin tierra y sin una organización que los protegiera. Sin propiedad, dependían de otra persona para que les ofreciera trabajo, que es otra forma de decir que les brinde la oportunidad de alimentar a su familia. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos cómo orar, danos hoy nuestro pan de cada día, comprendió la cruel realidad de que para muchas personas ningún trabajo diario significado no pan de cada día. En los días de Jesús habría sido común que la gente hiciera fila todas las mañanas con la anticipación de que alguien los contrataría. Evidentemente los jóvenes y fuertes tendrían la ventaja de ser los primeros elegidos. Otros esperarían con la esperanza de que alguien los necesitara. Anular la voluntad de los que esperaban era la cruel realidad de la oferta y la demanda. La gente que necesitaba trabajo excedía invariablemente los trabajos que los terratenientes podían proporcionar. El desafío del trabajo y del pan de cada día es el contexto en que Jesús contó la parábola que está en el corazón de nuestra lección del Evangelio de hoy. Esta es una historia brillante que nos intriga y nos perturba. Stanley Saunders, profesor asociado del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Columbia en Atlanta, dice que las parábolas de Jesús están destinadas a hacernos pensar críticamente sobre el mundo que hemos construido, liberarnos de nuestras cadenas culturales y autoengaños y permitirnos discernir más claramente cómo obra Dios en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo está trabajando Dios en este mundo? En cierto modo, la parábola forma un complemento perfecto con la parábola del hijo pródigo. Ambas historias nos levantan una forma de perdón radical que parece recompensar a los que menos han hecho, mientras que a los que han sido más fieles y han trabajado más fuerte, se envían al final de la línea. Pero no siempre podemos discernir lo que significa un pasaje difícil en una burbuja. También debemos considerar el contexto. Inmediatamente antes de que Jesús contara esta historia, Pedro había preguntado a Jesús qué recibirían los discípulos como recompensa por todo lo que habían sacrificado para ser seguidores de Jesús. Y luego la siguiente historia en el Evangelio de Mateo relata cómo la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús y pidió que Jesús le diera tronos de honor a sus hijos cuando entrara en su reino. En el reino de Dios las cosas no son como podríamos esperar. La parábola de Jesús nos revela a un empleador de lo más inusual, un hombre que quería que todos recibieran lo que necesitaban, lo que sería suficiente para ellos.
El empleador en la historia de Jesús contrataba trabajadores al amanecer, por lo que acordaron era un salario justo, y luego siguió contratando más trabajadores durante el día. Al final del día les pagó de todos modos. Los que habían trabajado todo el día, en lugar de alegrarse de haber trabajado y de poder alimentar sus familias, estaban furiosos porque todos recibían tanto como ellos. Casi puedo escuchar a mis propias hijas cuando sintieron que uno se las arreglaba fácilmente en comparación con la otra. Eso es injusto. ¿Dónde está la justicia?, preguntaban mis hijas. El dueño de la viña trató de dejar claro que no se trataba de la valía de los trabajadores, sino de su deseo de ser generoso. No se trataba de justicia, sino de amor. Pero el dueño no pareció convencer a nadie, excepto a las personas contratadas en la última hora, que estaban encantadas con su generosidad. Ciertamente nuestra lección del Evangelio es una de las parábolas de Jesús más desconcertantes. Qué fácil es para nosotros identificarnos con los trabajadores, quejumbrosos que laboraban desde el amanecer hasta el atardecer, absorbiendo el calor del día solo para observar con asombro a los holgazanes que ingresaban en una hora en la fresca tarde y recibían el mismo salario. No es justo, pero gracias a Dios, Dios no es justo. Me estremezco al pensar en lo que significa para ti y para mí si Dios nos tratara precisamente de la manera que merecemos. Personalmente me consuela saber que el Dios que gobierna el cielo y la tierra es un Dios de amor y misericordia, y no simplemente el Dios de justicia. Esta parábola de los trabajadores de la viña nos desafía a pensar en cómo reflexionamos sobre nuestra vida. ¿Contamos nuestras bendiciones o tabulamos nuestras decepciones? ¿Nos motiva la gratitud o la envidia? ¿Vemos el vaso de la vida medio lleno o medio vacío? Espero que pueda ver lo importante que es esto, porque no podemos vivir nuestras vidas parcialmente agradecidos y parcialmente resentidos. Uno de los dos sentimientos nos vencerá y nos controlará. Lo que tenemos en nuestra lección del Evangelio es tanto una parábola de juicio como una parábola de gracia. Es una parábola de gracia porque ofrece vida y esperanza a los que están llenos de desesperación, a los que se sienten fuera del amor de Dios, pero también es claramente una palabra de juicio para cualquiera de nosotros que objetemos la generosidad indiscriminada e inclusividad de Dios. Finalmente, creo que debemos darnos cuenta que esta parábola va más allá de las simples categorías de amor y justicia. Esto crearía una falsa dicotomía o división, porque el amor no es lo opuesto de la justicia, ni podemos argumentar razonablemente que el amor fomenta la injusticia. Entonces, lo que realmente trata la parábola es de relaciones. Cuando estamos en una relación con Dios y con los demás, no tenemos que contar todo. No tenemos que mantener una lista de agravios, conservando en la memoria cada desilusión o dolor. Jesús contó esta parábola porque quería que sus oyentes se centraran en la generosidad del terrateniente. Todo lo que le importaba era que todos tuvieran lo que necesitaban, y tal vez eso es lo que es importante que tengamos en cuenta. Dios no es justo. Dios es amoroso y generoso. Dios no nos trata de la manera que merecemos. Dios nos bendice y nos perdona, nos levanta y nos restaura, porque al fin Dios tiene la esperanza de que todos y todas permanezcamos en comunidad con Dios y con nuestros semejantes,
Y si vemos a un vecino o a una vecina que no tiene lo que necesita, entonces tenemos la bendición de ser una bendición para ellos. Amén.